Bonjour. El tema que nos incumbe hoy es un tema más bien de metodología y de bases para estudiar tanto la historia como la historia del arte, ¿de acuerdo? Que es la parte que a partir ya de este momento nos va a ocupar tanto en este primer semestre, lo que queda de este primer semestre, los 4 SEM y TD, como los 12 del segundo semestre. Van a ser todos temas relacionados con la historia de España, ¿de acuerdo? Pero para ello hace falta por lo menos unos cuantos elementos teóricos, si bien va a ser de manera bastante superficial, muy rápida. Vamos a ver qué es la historia, cuál es su etimología, cuál es su origen también desde la antigüedad, pasando por la Edad Media, llegando hasta el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que estudia la historia y si podemos hablar de una ciencia cuando hablamos de historia, ¿de acuerdo? De ahí que veamos también las características de qué es lo que se estudia y los distintos niveles de este conocimiento que se supone que se saca de la investigación. En tercer lugar, vamos a ver cómo se mide el tiempo histórico, ¿de acuerdo? Ahí he puesto yo uno, la antigüedad, la Edad Media, la moderna, la contemporánea, pero hay bastantes otros, ¿de acuerdo? Como todas las ciencias, la historia también tiene una terminología específica. Si bien el uso del lenguaje es más común que, digamos, una ciencia como el derecho, como la economía, en la historia también hay conceptos que se suelen repetir entre todos los historiadores. Y como historiadores, y esto nos va a servir para unir con la segunda parte, todos los historiadores utilizan unas fuentes, ¿vale? Unos documentos, unos testimonios, unas pinturas, unas obras de arte que nos permiten inferir un conocimiento o por lo menos hacer unas interpretaciones, ¿de acuerdo? En este sentido, uno de esos documentos evidentemente son las obras de arte. Las obras de arte nos dicen mucho de la sociedad que las ha creado, pero también de las personas que la han creado individualmente, de quienes las observan, también de quienes las comandan, ¿vale? Los mecenas, por ejemplo. Y en este sentido, le vamos a hacer dos preguntas teóricas que son la introducción de cualquier curso de historia del arte. Una, ¿qué es el arte? ¿De acuerdo? Y dos, ¿para qué sirve? Porque, si bien son dos preguntas muy difíciles de contestar, el arte está presente en todas las culturas, ¿de acuerdo? Y en todas las civilizaciones. Pero esto lo veremos enseguida. Primero, hay que tener en cuenta que la palabra historia no quería decir lo mismo o exactamente lo mismo en latín que en griego, por ejemplo. En griego significaba la investigación sobre las acciones que se pasaban y en latín significaba historia simplemente las acciones que han pasado. Algo que ha pasado frente a la interpretación que nosotros, cuando vemos lo que ha pasado, le damos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la Comuna de París. La Comuna de París es un evento, ¿de acuerdo? Pero nosotros, que interpretamos ese evento, lo metemos dentro de un marco temporal que es el fin de la guerra franco-prusiana, el inicio de la Tercera República Francesa, ¿de acuerdo? Esas son nuestras interpretaciones y de ahí sacamos unas causas y consecuencias. Hay que tener en cuenta una diferencia muy clara entre qué es la historia y qué es la historiografía. La historia es lo que leemos en los libros de historia, es lo que os voy a contar aquí, ¿de acuerdo? Una narración de sucesos. La historiografía es el estudio de los historiadores. Si cogemos un libro de historia, lo primero que pone es, bueno, vamos a hablar del franquismo y
en un primer capítulo, en la introducción, habla de, pues hay este historiador que ha hablado del franquismo y ha dicho esto, hay este otro que ha dicho esto. Eso es la historiografía, es ver las fuentes que han usado otra gente y leer a esa gente, ¿de acuerdo? Un estudio sobre la propia historia, la forma de hacer historia. Por ejemplo, pensad que a principios del siglo XX se estudiaba mucho la economía y todos lo que son los movimientos económicos, ¿vale? Pues yo, si empiezo a escribir sobre el mismo periodo, puedo decir, esto me parece que es una tradición que ya está pasada de moda, que está bien utilizarla, pero que se pueden usar otras cosas. Eso es historiografía, es evaluar el trabajo de otros historiadores antes, ¿de acuerdo? Y eso que vamos a hacer ahora. Yo os voy a contar quiénes son esos historiadores. ¿De acuerdo? Es por eso que hablamos de historiografía. Bueno, el primer historiador que conocemos es un griego nacido en Asia Menor, o sea, en Turquía, ¿de acuerdo? Por lo tanto, alguien que no estaba dentro de la capital, ¿de acuerdo? Que es la península del Peloponeso, y por lo tanto, él establece una mirada desde nosotros y ellos. Él se incluye como griego, pero también, como tiene que salir huyendo de Turquía, o del Asia Menor entonces, ¿de acuerdo? Viaja a Egipto, viaja a Sicilia, ¿de acuerdo? Y ahí nos va contando lo que ve y compara al pueblo griego con lo que él llama los pueblos bárbaros. ¿Sí? Es por eso que se habla de etnografía, porque lo que hace es describir otros pueblos. ¿Vale? Aunque siempre con un cierto nivel mítico. Es por eso que el primer historiador de verdad se le considera a Tucídides, que defiende en su libro La historia de la guerra del Peloponeso que la historia no es una cosa que se pasa, sino que es un relato y él tiene algo más. Lo que hacía Heródoto es una ideología griega, ¿no? Defendía su ideología frente a los pueblos bárbaros. Tucídides deja esto claro. Y además lo que hace es decir, yo uso la historia, las guerras del Peloponeso. Tucídides estuvo escribiendo durante la Atenas de Pericles. Si lo habéis estudiado, si no lo digo muy rápido, Pericles fue el gobernador de Atenas que instauró la democracia, ¿de acuerdo? Que instauró el gobierno de los buenos, etcétera, etcétera. Tiene una muy buena prensa y esto todo también se produce en competición con Esparta. Imagino que habéis visto la película 300, ¿de acuerdo? Porque los espartanos eran los más militaristas, ¿de acuerdo? Y los atenienses eran los más, por así decir, intelectuales. Hubo una guerra entre ellos, la guerra del Peloponeso, y Tucídides usa su libro para defender también la cuestión de Atenas, de la Atenas democrática y su superioridad moral. Por lo tanto, y ya desde un principio, la historia siempre tiene una carga ideológica, siempre, y eso os lo he dicho. Yo cuando os cuento aquí una historia, os cuento la historia que yo, la visión de historia que yo tengo. Y es por eso mismo que tenéis que leer las fuentes para comparar si es verdad o no. En todo caso, Tucídides lo que empieza a decir también es que los mitos no siempre cuentan la historia. La historia de Hércules, la Odisea, ¿de acuerdo? La Ilíada, que se consideraban, sí, como relatos poéticos, pero también como unos relatos que tenían una importante carga de realidad, lo que nos dice él es que hay que ser siempre vigilante ante estos relatos. Y esto también es importante saberlo porque, como he dicho antes, el lenguaje del historiador no es un lenguaje científico, es un lenguaje normal y a veces hasta literario, ¿de acuerdo? Y por lo tanto hay que desconfiar siempre de todos los historiadores, ¿de acuerdo? Porque no hay una historia, no existe una versión única de la historia. De todas formas, en estos dos casos, ellos pudieron escribir, si bien al servicio de Atenas o de Grecia, ¿de acuerdo? Lo hacían de manera individual, algo que durante el periodo imperial romano fue mucho más difícil, porque aquí la escritura estaba completamente subordinada al poder político, en particular a partir de Augusto.
Augusto estableció un culto al emperador, un culto al rey, que hizo muy difícil para los historiadores escribir una historia más o menos objetiva. ¿De acuerdo? Aún así, hay historiadores importantes como Tito Livio o Tácito que se refugiaban en temas que eran poco polémicos y que les permitían escribir. Como podéis imaginar, durante la Edad Media la investigación histórica estuvo muy ligada a la religión. En el caso de Europa, a la religión católica, en el caso de España, de la religión católica, pero también de la religión musulmana, ¿de acuerdo? Y ahí, por ejemplo, tenemos las narraciones de Ibn al-Hakam, ¿de acuerdo?, que nos cuenta que era un egipcio y cuenta, era un tunecino de familia andalusí, que nos cuenta las historias de la conquista de Egipto, exactamente igual que Ibn Khaldun, ¿de acuerdo? Pero luego, evidentemente, en Europa también se encuentran personalidades que, a partir, por ejemplo, de San Agustín, que fue el primer, por así decir, historiador, aunque también con mucha carga mítica, historiador de la cristiandad. La idea de San Agustín, de sus libros, es mostrar que no fue la culpa de los cristianos la caída de Roma, ¿de acuerdo? Porque se hablaba de que era la culpa de la religión cristiana, de su moral, del perdón, etcétera, etcétera, su débil moral, la causante de la caída del Imperio Romano. Pues él escribe una historia en la que, al contrario, critica la religión pagana, la religión griega y romana, ¿de acuerdo?, y justifica que es en realidad el cristianismo lo que hizo grande al imperio. En todo caso, no es hasta la Edad Moderna que empiezan a aparecer las crónicas más o menos importantes, sobre todo, por supuesto, en el caso de España, con los exploradores que llegaron a América. El primero de todos, Cristóbal Colón, que escribió unas crónicas sobre su viaje a las Indias, como decía él. Tenemos también, por supuesto, a Bartolomé de las Casas. Bien, Bartolomé de las Casas, el primer gran defensor de los derechos de los pueblos indígenas. Y finalmente tenemos, como si no conocéis tendréis que conocer, porque por ejemplo cayó en el CAPES en pregunta de concurso su libro Naufragios, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que fue uno de los primeros en encontrar todos los pueblos indígenas del norte de América, ¿de acuerdo?, del actual Estados Unidos. En Europa tenemos también escritores, sobre todo en Italia, que defendían las posiciones de sus propias repúblicas, como es el caso de la República de Florencia y Nicolás Maquiavelo. Tenemos también, evidentemente, estamos hablando del Renacimiento y luego hablaremos de él también, tenemos los historiadores de las vidas de los artistas, como es el caso de Giorgio Vasari, ¿de acuerdo? Y finalmente, en Francia, tenemos a Jean Mabillon, que es el primero en hacer un estudio sistemático de las cartas, de lo escrito, ¿de acuerdo? Esto es lo que se conoce como la diplomática. El establecimiento de una ciencia histórica como tal, con unas reglas, con una pretensión de objetividad, no llega hasta la edad contemporánea, con la industrialización, las revoluciones, ¿de acuerdo?, burguesas, y sobre todo con el positivismo. El positivismo es la idea que se puede hacer un estudio científico de todas las ciencias y, por lo tanto, se puede coger un modelo para estudiar la historia de España y usarlo en la historia de Francia, en la historia de Guinea, en la historia de India, ¿de acuerdo? Evidentemente, esto tiene un gran componente ideológico y no siempre se puede usar el mismo modelo, ¿de acuerdo? Sobre todo, ¿por qué? Porque la historia depende de 1000 factores, ¿sí? En todo caso, es fuente de estos años de racionalismo en el que se cree que todo se puede objetivar, en el que todo se puede medir bien, algo que, por supuesto, también es hijo de esta revolución liberal. Pero con ello también surge una historia puramente nacional,
¿vale? Tenemos el caso de Rank, que era alguien que, viendo el impacto de la Revolución Francesa en Francia, dijo que había que hacer una historia también por Alemania, ¿de acuerdo? Y es ahí, con un método muy riguroso y de más en más científico, establece una nueva historiografía. Pero se empieza a sospechar, según va avanzando el siglo XIX, que la historia a lo mejor no es tan lineal, no es tan unicausal, no se puede estudiar de una manera tan racional como se pretende. Y los primeros en establecer una sospecha sobre esto son Marx y Engels, ¿de acuerdo? A partir de ahí surge una corriente crítica de la historia que, por ejemplo, desemboca en la Escuela de Annales, ¿de acuerdo? Creada a principios en los años 30, en particular en 1929, en Francia, ¿de acuerdo? Para establecer que la historia no puede ser un relato único, que no se puede hacer solo de una manera, sino que hace falta integrar muchos factores y establecer también un contacto con otras disciplinas, con la antropología, con la economía, con la sociología, ¿de acuerdo? Incluso con la filosofía, con la biología, ¿sí? Es así que se establece que hay una unidad de todas las ciencias humanas. Esto, por ejemplo, se puede ver como el primer antecedente de lo que aquí en Francia se llama la civilización. Nosotros estamos estudiando civilización española, no historia. ¿Por qué? Porque vemos geografía, vemos sociología, vemos historia del arte, vemos historia, ¿de acuerdo? O sea, esta coherencia entre las distintas ciencias humanas o ciencias sociales es lo que ya se decía en la Escuela de Annales. Siguiendo esta dinámica, que también tiene una intención crítica, y es acabar con la historia de los reyes, de los jefes gobernantes, de los grandes acontecimientos, para hablar de la historia cada vez más de las poblaciones. Y es esto que desarrolla en particular la escuela inglesa, ¿de acuerdo? De la historia social, a partir de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, con la revista Past and Present, que comienza a hablar de las historias pequeñas, de los que trabajan en, por ejemplo, las minas de carbón de Yorkshire, o la formación de una conciencia obrera en los suburbios de Manchester, ¿de acuerdo? Ya no se habla de grandes reyes, o sí, pero como referencia, no es la única referencia, ¿de acuerdo? Es por ello que se habla de la historia social. Entonces, ¿qué nos encontramos hoy a través de todo este desarrollo? Y es que cada vez tenemos más fuentes. Ahora, por ejemplo, tenemos el cine, que es una fuente para hacer historia, tenemos los videojuegos, ¿de acuerdo? Tenemos los relatos orales, tenemos las grabaciones de audio y vídeo de personas, los testimonios, ¿vale? Las fuentes cada vez son más. Literatura, que antes tampoco tenía tanto peso a la hora de estudiar un periodo histórico, es lo que se conoce como la historia cultural. Ahora casi todos los historiadores hacemos historia cultural. ¿Por qué? Porque nos servimos de los artefactos culturales, ¿sí? ¿Esto cómo se estudia? Pues haciendo, como bien decía la Escuela de Annales, referencia a las distintas ciencias, como el psicoanálisis, ¿de acuerdo? Como la historia de las mujeres, que está alimentando muchísimo la renovación de los estudios históricos, ¿de acuerdo? Pongamos, por ejemplo, el caso de Olympe de Gouges. ¿Sabéis quién es, no? La mujer que fue decapitada en la Revolución Francesa por escribir los derechos de la mujer. Bueno, pues esto fue toda una revolución a la hora de volver a ver un periodo histórico con otros ojos, ¿vale? Lo mismo con la economía, como he dicho al principio. Entonces, lo que nos ha quedado claro es que, una vez superado el positivismo, el establecimiento de la historia como una ciencia es cuando menos dudoso. ¿Por qué?
ahí tenéis los factores. Uno de ellos es porque, lo primero de todo, está el propio pensamiento y subjetividad de quien hace la historia, de quien escribe la historia, ¿de acuerdo? Su propia opinión sobre esos eventos. 2. Ese historiador, o todos nosotros como historiadores, lo que estamos leyendo son las interpretaciones de otros historiadores anteriores y por lo tanto nuestro conocimiento se ve bastante sesgado por lo que otros han dicho ya previamente. ¿Sí? 3. Nunca podemos comprobar científicamente que lo que se haya escrito sea cierto. Un evento sí, Franco muere el 20 de noviembre de 1975. ¿Eso acaba con el franquismo? Bueno, pues eso es muy interpretable, porque de hecho el franquismo no acaba hasta 3 años después, como tal, como sistema político. El franquismo como sistema social termina antes de la muerte de Franco. Hay algunos que dicen eso, ¿de acuerdo? Pero todo esto no se puede comprobar. Entonces son especulaciones, interpretaciones, ¿de acuerdo? Y luego además tenemos el factor o el multifactor de todas estas cosas que provocan un hecho histórico. La Revolución Francesa no se provocó por la toma de la Bastilla únicamente, ¿verdad? Sino que hubo 1000 factores. Hubo la crisis, hubo la prepotencia del rey, hubo una unión entre burgueses y proletarios. Las causas son múltiples, ¿de acuerdo? Nunca se pueden reducir a unas cuantas. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues accedemos a las fuentes, que es lo único que podemos hacer, ¿de acuerdo? Y las fuentes, aunque sean múltiples, también son limitadas, ¿sí? Y además, en la inmensa mayoría de casos, el historiador no escribe de cosas que él ha vivido. Y aunque las haya vivido, no puede ser omnisciente. Podemos haber estado en Madrid durante los atentados de 2004, pero no hemos estado en todos los sitios y desde luego no los hemos vivido, ¿de acuerdo? Por lo tanto siempre el estudio es a través de fuentes indirectas, otros testimonios, interpretaciones, artículos de prensa, ¿de acuerdo? Vídeos, etcétera, etcétera. Además, el historiador siempre estudia a partir no de las causas de un efecto, de las causas de un acontecimiento, sino de los efectos. Nosotros estudiamos a posteriori. Ahora se puede hacer historia de la crisis de 2008 porque estamos viendo lo que ha pasado después de la crisis. ¿Sí? Podemos interpretar las causas, pero lo nuestro es sobre todo la postgnosis. Conocemos después. ¿De acuerdo? No se pueden hacer interpretaciones hacia el futuro. Cuando se cayó la Unión Soviética, está la famosa fórmula de un historiador estadounidense, Francis Fukuyama, que dijo: es el fin de la historia. 1989. Evidentemente, ni fue el fin de la historia, ni fue el fin de nada. Todo cambió. ¿De acuerdo? Él intentó hacer una proyección hacia el futuro. Ya no va a haber ideologías, solo va a haber el modelo estadounidense, el capitalismo liberal, que va a triunfar en el mundo entero. Estamos viendo, en particular ahora, que no es el caso. ¿De acuerdo? Un historiador nunca puede hacer proyecciones al futuro, nunca. Marx dijo: va a llegar la dictadura del proletariado. No, lo que llegó fue una dictadura terrible por parte de la Unión Soviética. ¿De acuerdo? No se puede hacer proyecciones hacia el futuro. Entonces, la historia se estudia a 3 niveles. Los eventos mismos, lo que hablamos de la historia, es encontrar una historia. Se puede hacer también metodología de la historia. Cuando abrimos el libro de historia te va a decir: hemos usado un programa estadístico, hemos usado una técnica de investigación basada en entrevistas. ¿En entrevistas cómo? ¿Cerradas, a la que todo el mundo se hace las mismas preguntas, o entrevistas abiertas, en las que se hace a cada uno cada pregunta? Entrevistas dirigidas, en las que tú le preguntas al informante lo que quieres saber, o libres, en la que dejas al hablante que hable durante horas sin interrumpirle, ¿de acuerdo? Esas son las técnicas, hay miles de técnicas. Y luego, por supuesto, la teoría de la historia,
decir que eso, o sea, lo que hemos hecho hasta ahora. Por ejemplo, hablar de Tucídides, de la superación del positivismo. Esos son los 3 niveles de conocimiento histórico. Pero, así como la geografía que vimos al principio del curso es la ciencia del espacio, ¿verdad? La historia es la ciencia del tiempo. Pero el tiempo histórico es un tiempo que se pretende científico. La historia siempre ha estado en esta búsqueda de ser científico. Bien, lo que pretende es objetivar lo que nosotros vivimos como un tiempo vivido y por lo tanto subjetivo, ¿de acuerdo? Es lo que nos permite decir, bueno, vivimos ahora en una postcrisis, o vivimos en la época contemporánea, o vivimos... El tiempo en sí no tiene esas cajitas que nosotros hacemos, ¿de acuerdo? Como historiadores. Y por lo tanto, son artefactos que sobre todo nos permiten comprender el tiempo. Pero hay que ser conscientes que son artefactos. La Edad Media, hablamos, Edad Media son 1000 años. En 1000 años han pasado 1000 cosas. Está el Imperio Musulmán, están las cruzadas, están los francos, está la guerra en Bizancio, está, bueno, hay 1000 cosas. La Edad Media nos sirve como comprensión general, pero que veáis que estas cajitas son también subjetivas. ¿Cuándo se acaba la Edad Media? ¿Se acaba cuando Cristóbal Colón llega a América? ¿Se acaba cuando Gutenberg inventa la imprenta? ¿Se acaba cuando aparece el Renacimiento artístico en Italia? Cada país tiene también su fin para un periodo u otro. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, nosotros estudiamos el cambio. Y los cambios pueden ser de 3 tipos. ¿Vale? Un cambio histórico puede ser provocado por un acontecimiento, la toma de la Bastilla, la muerte de Franco, ¿vale? Puede ser coyuntural y por lo tanto a medio plazo, ¿vale? Una crisis económica, ya lo hemos visto 2 o 3 veces, la crisis de 1973, ¿vale? Provoca cambios coyunturales, o puede ser cambios estructurales, el fin del feudalismo, ¿vale? La aparición del sistema capitalista. Es un cambio estructural, durante largo tiempo y en un espacio amplio. ¿De acuerdo? Estos cambios se pueden producir por evolución, lenta y continuada, o por revolución. ¿De acuerdo? Puede existir una continuidad. Las sociedades son machistas desde el principio hasta el final. Eso es una continuidad, por ejemplo. Las sociedades son racistas desde el principio hasta el final. Eso es otra continuidad, por ejemplo. Pero también puede haber un desarrollo, y es que, por ejemplo, intentamos que nuestras sociedades ahora cada vez seamos menos machistas. Es otra cosa es que no lo consigamos, pero hay un desarrollo, ¿vale? Hay condicionamientos para ello. Condicionamientos físicos, condicionamientos también humanos, ¿vale? Tenemos también causas, factores, tendencias. Todo esto son elementos que como historiadores tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una teorización. Para que veáis mejor lo del tipo de cambio, Fernand Braudel, de la Escuela de Annales, hablaba de 3 tipos de cambios. Está, por supuesto, el acontecimiento. Eso. La decapitación del rey, la muerte de Franco, la chute de Lehman Brothers en la crisis de 2008, ¿de acuerdo? Existen las coyunturas, como he dicho antes. Pues el tardofranquismo, ¿qué es? Pues un periodo desde el 68 hasta la muerte de Franco, ¿vale? Es dentro de un periodo. Está la historia lenta o de la larga duración, ¿vale? Como, por ejemplo, cuando hablamos de la modernización de España. Pues la modernización de España llega desde finales del 19 hasta bien entrado 1970. Bien. A la hora de estudiar el tiempo corto, sobre todo, nos fijamos en lo que escriben los periodistas en ese momento, ¿de acuerdo? En las crónicas. A la hora de estudiar el tiempo medio, nos servimos de estadísticas económicas, sobre todo demográficas, lo que hemos hecho hasta ahora con la geografía, ¿vale? Y a la hora de estudiar el tiempo largo, recurrimos a los libros de historia. Esto es básico para entender por qué
por qué el historiador busca a contar el tiempo y de qué manera, ¿vale? Y el tiempo se puede hablar desde un minuto, un segundo, hasta un milenio, ¿de acuerdo? Siempre hay que establecer una unidad de medida. Pero además establecemos siempre un calendario, el calendario cristiano, el calendario musulmán, el calendario lunar, por ejemplo, ¿vale? Hablamos de edades, la prehistoria hasta que aparece el primer documento escrito, la antigüedad, Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, los pueblos del mar, India, etcétera, etcétera. Edad moderna, edad contemporánea, etcétera, etcétera. Dentro de ello podemos hacer subdivisiones. Podemos hablar del románico. El románico es un periodo, que luego lo veremos en el TD, que está inscrito en la Edad Media. ¿De acuerdo? El Renacimiento es un periodo que está inscrito entre el final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna, por ejemplo. Claro, estas divisiones son cada vez, en realidad todas, hasta esas edades. Porque para los historiadores chinos, por ejemplo, esas edades están distorsionadas. Para los historiadores rusos también, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto como pongo ahí, son bastante controvertidos y son bastante, dependen bastante de la subjetividad. En cuarto lugar, el historiador utiliza fuentes. ¿Qué son las fuentes? Las fuentes son documentos escritos. Son testimonios orales también, son objetos, ¿vale? O cosas que nos transmiten elementos del pasado para interpretar este pasado. Como digo, puede haber escritas, pueden ser iconográficas, un cuadro o un dibujo, ¿de acuerdo? Pueden ser testimonios, pueden ser también los propios instrumentos de trabajo, no sé, una azada, ¿vale? Puede ser un arco. Puede ser un ordenador viejo. Y, por supuesto, también, evidentemente, la ciencia auxiliar, que es la arqueología, ¿de acuerdo? Los descubrimientos arqueológicos, que nos permiten... claro, cuando pensamos en arqueología, pensamos en Egipto, Grecia, Roma. La arqueología nos permite estudiar los muertos de la Guerra Civil en España, por ejemplo. Claro, el problema es que las fuentes no son siempre fidedignas. Los testimonios no son nunca objetivos. Las fuentes pueden hablarnos de una fecha, pero no de un lugar. O pueden hablarnos de un lugar, pero no son exactas en la fecha, ¿de acuerdo? Pueden hablarnos de un tema, pero pueden estar mezclándolo como hacemos todos cuando tenemos una conversación, lo mezclamos con 1000 otros, ¿de acuerdo? Que nos desplazan de nuestro punto de interés. Puede ser una fuente que nos interese de manera total, o puede ser una fuente que solo nos interese una página de ese libro, por ejemplo, ¿vale? Puede ser una fuente original, o puede ser, como es en el caso de la tradición oral, una tradición que ha ido de oreja en oreja en oreja y por lo tanto es una copia de una copia de una copia de una copia y por lo tanto su autenticidad, en ese sentido, queda siempre devaluada, ¿vale? Y en ese sentido, una de las fuentes principales y más usadas a día de hoy es el arte. Pero el arte es difícil de definir, ¿de acuerdo? El arte puede ser un idioma, puede ser una manera de exprimirse, puede ser un gusto, ¿no? Un gusto de lo que es la belleza. ¿Sí? En todo caso, es algo completamente controvertido, no se puede definir. Cambia, ahí pongo según país, periodo, pero sí cambia hasta de persona. Para mí lo que es bello no puede ser, no tiene por qué ser lo mismo que para vosotros, y entre vosotros tampoco, ¿de acuerdo? Aún así, suele haber una coherencia entre culturas y civilizaciones de lo que es bello. ¿Sí? Lo que sí está claro y lo que sí comparten todas las producciones artísticas es que hay un ser humano que crea y hay un ser humano que mira esa obra de arte, que disfruta esa obra de arte, ¿de acuerdo? Eso siempre. Y que, además, en todas las civilizaciones hay arte.
El arte es esencial al ser humano. Esto es algo que existe en todas. ¿De acuerdo? La creación artística existe en todas las sociedades, en todas las culturas. Siempre ha existido. ¿De acuerdo? Una obra de arte que lo que hace es usar la naturaleza para recrear la naturaleza. Usa, por ejemplo, las cuevas para pintar unos bisontes. O usa un árbol para cortarlo, hacer un tabló y hacer una pintura sobre tabla, sobre madera. ¿De acuerdo? O una escultura. O una piedra para hacer un edificio. ¿Vale? Pero que también nos permita representar la naturaleza, como es un paisaje. El arte como disciplina, la historia del arte como disciplina, nace con Winkelmann, ¿de acuerdo?, a mediados del siglo XVIII, con su libro Historia del arte en la antigüedad, en la que estudia Grecia y Roma a través de sus obras de arte. Y nos dice, tenemos un conocimiento al alcance de la mano a través de las representaciones artísticas de estos pueblos, que nos pueden hablar de cómo ellos consideraban la vida, lo bello, cómo ellos consideraban la alimentación, la muerte, la sexualidad. ¿Vale? El arte nos puede dar toda esa información. ¿Sí? Y él lo que decide es estudiar cómo las sociedades van evolucionando o cómo van cambiando, ¿de acuerdo?, fijándonos en el arte. Lo que nos dice el arte medieval es que es una sociedad muy religiosa. Lo que nos dice el arte del Renacimiento es que hay gente, unos mecenas, que pagan mucho dinero a muy buenos artistas, por ejemplo. Lo que nos dice el barroco es que hay un arte que se usa de manera política. Lo que nos dice nuestro arte actual es que es una mercancía. ¿Vale?